Bien, chicos, vamos a seguir con nuestra clase. Nos vamos a asegurar de que todos estén viendo la pantalla. Vamos a poner la diapositiva. Ok, cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen, ¿sí? No duden en interrumpir la clase. Estábamos explicando la limitación al poder de administración. El ejemplo era, yo mato a mi padre. Como yo di muerte a mi padre, yo voy a quedar excluido de la sucesión. Seguramente me van a declarar indigno. Los que van a heredar son mis hijos. Como son menores de edad, pues ellos heredan y yo tendría que estar administrando o usufructando esos bienes. Precisamente el artículo 1014 establece la prohibición, ¿no? Que si yo he sido desheredado o declarado indigno, pues no puede ser posible que porque mis hijos sean menores de edad, al final voy a quedar en poder del bien, ¿no? Esta es la prohibición que establece. La sucesión a título testamentaria. Aquí ya estamos hablando de la iniciativa propia que pueda tener el causante. Es aquel acto de última voluntad que va a realizar la persona, por supuesto rodeada de muchas solemnidades para que ésta pueda tener efectos jurídicos. Los efectos jurídicos son pues post-mortem, ¿no es cierto? Una vez que la persona fallece. Su fundamento es esencial, está bajo el total y completo dominio del testador, donde él puede establecer en vida a favor de quienes van a quedar esos bienes una vez que ella deje de existir. Esto por factores pues de ciertas preferencias, gratitud, cariño que pueda tener con alguna persona, ¿no? Ya les decía en algún momento, nuestro sistema judicial, nuestras normas jurídicas en materia sucesoria, el artículo 112 del Código Civil establece que nosotros estamos en un sistema mixto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que coexiste tanto la sucesión legal con la sucesión testamentaria. Pero esto es a raíz de una preferencia, ¿no es cierto? La sucesión legal es preferente a la sucesión testamentaria, toda vez que en nuestro país pues existe la restricción a testar, ¿no? Entonces, si tenemos una sucesión legal que es establecida por nuestras normas jurídicas en base a ese cuidadoso orden de concurrencia que la ley ha establecido para nosotros, pues también tenemos un llamamiento específico que sería la sucesión a título testamentaria, donde el causante bajo su propia iniciativa pues puede establecer quiénes van a ir a heredar o van a concurrir en dicha sucesión. En derecho civil moderno, la sucesión testamentaria coexiste con la sucesión intestada, o sea, la sucesión legal. Asimismo, no existe una libertad absoluta para testar. Esto porque nuestras normas jurídicas pues, protegen, ¿no es cierto?, los derechos de los herederos forzosos. No sé si alguien, por favor, puede dar lectura al artículo 1155, parágrafo segundo. Chicos, 1155. parágrafo segundo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa o lo que ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es que los herederos forzosos no es que no pueden testar. Ellos sí pueden testar, solamente que hay una restricción a testar. ¿Cuál es la restricción a testar? Como tienen herederos forzosos, solamente pueden testar una pequeña porción, que es la porción de libre disponibilidad. De lo contrario, pues ya estarían vulnerando los derechos de los sucesores a título, o mejor dicho, los sucesores forzosos, y eso ya es el quebrantamiento a la legítima, y la legítima es de orden público, por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Ya daría lugar a iniciar algunos procesos judiciales por haber vulnerado, ¿no es cierto?, dicha legítima. Más adelante vamos a ver, no se preocupen, el tema de la legítima en algún momento ya lo hemos hablado. Hemos dicho que es el 20%, no en todos los casos, en otros casos es el 33,33%, ¿no? Bien.
No sé, por favor, si alguien puede leer el artículo 1112. Chicos. Muy bien, ahí está precisamente el artículo 1112, acreditando que en nuestro país sí se puede testar, no es que no se puede testar, pero que hay una pequeña restricción. Asimismo, esa aclaración que hace de que el testamento puede tener un contenido no patrimonial, bueno, lo que pasa es que en la antigua Roma, en los antecedentes del testamento, si el testamento no tenía un contenido patrimonial, pues era declarado nulo. En cambio, hoy en día puede o no tener un contenido patrimonial, ¿no? Dependerá de la persona. Es que los testamentos no solamente son para establecer con qué o cómo se van a repartir los bienes, sino que también, ya vamos a ver enseguida, pues sirven para otras cosas distintas, como por ejemplo declarar sobre la paternidad o filiación de algún hijo, o por ejemplo establecer algún requisito para poder acceder a algún bien y otras. El hecho del nombramiento de un tutor o quien sabe de un administrador de la herencia que se llama albacea también. Bien, seguimos. Los elementos personales necesarios en la transmisión son la persona fallecida o causante. Ya estamos entrando a otra unidad que se llama sujetos de la sucesión. ¿Quiénes son los sujetos en la sucesión? Bueno, por un lado tenemos a la persona fallecida. La persona fallecida es la muerte, es el causante, es el titular del patrimonio en sucesión, denominado también de cuyos, ¿no? El finado, como se dice en términos más criollos. B, tenemos los llamados a suceder o los adquirientes, sea por mandato de la ley o sea por voluntad del testador. Bueno, en este caso estamos hablando de los beneficiarios que serían pues los herederos. No solamente están los herederos, ya hablamos en algún momento de los legatarios, ¿no es cierto? Que serían se convertirían más o menos en unos acreedores más de los propios herederos. Los legatarios son aquellos que han sido beneficiados mediante un testamento, una sucesión a título particular y que se están beneficiando con un bien determinado. Bien, aquí tenemos un poquito más desarrollado el tema de los sujetos en la sucesión. El causante. El causante se denomina como el autor de la sucesión. Es la persona que ha dejado de existir. En este caso estamos hablando de que por la muerte del causante es que se da la apertura de la sucesión. Este también recibe otras denominaciones como difunto, como de cuyos y también como finado, ¿no? Ahí es donde vamos a ver a quién van a traspasar pues todos estos bienes que quedan ahí a disposición. El heredero es la persona que por disposición de la ley o también por iniciativa, ¿no es cierto?, de el causante, pues se va a ver beneficiada, la que va a recibir todas estas acciones, derechos y obligaciones, ese conjunto de patrimonio que está dejando ahí a disposición el causante. Ahora, esta persona se supone que tiene vocación hereditaria, de lo contrario no podría concurrir en la sucesión. Es el destinatario de de este conjunto de acciones, derechos y obligaciones que va a recibir producto de la muerte del causante. Seguimos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, tenemos. El heredero representa a la sucesión en derechos y obligaciones desde el momento de la muerte del causante. Bueno, habrá que ver todavía que la persona manifieste pues la aceptación a la sucesión.
Es un sucesor a título universal, pues recibe un conjunto indiscriminado de bienes que es la herencia o parte de ella. Ya habíamos visto en algún momento, ¿no es cierto?, las clases de sucesión, hablando de la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. Por supuesto que el heredero es un heredero a título universal y tenía relación también con otras características, ¿no es cierto? Cuando veíamos los aspectos generales del derecho sucesorio, hablando de la indiscriminalidad, hablando de la universalidad, ¿no? La calidad de heredero tiene su origen por imperio de la ley. Bueno, está en el tema de la sucesión legal, es decir, que la ley establece pues quiénes van a ir en concurrencia a esa sucesión, de la lectura que hemos podido dar en su momento del artículo 1083. Ahí se ve cuál la preferencia en el orden de concurrencia. Esto está pues ligado a temas de relación al parentesco, ¿no? El parentesco, bueno, ya saben que es el parentesco, es aquel vínculo de familiaridad que existe entre dos o más personas. Hay 4 clases de parentesco, igual las vamos a avanzar en esta materia, no se preocupen, seguramente también lo han visto en la materia de derecho de familia, ¿no? Esto tiene también relación pues con el tema de la afinidad, hablando del cónyuge, ¿no es cierto? Y, y otros factores similares. Seguimos. Goza del derecho de acrecer o de ver incrementada su pensión hereditaria. Eso quiere decir que el heredero puede verse beneficiado en su porción hereditaria. Si somos dos hermanos, por ejemplo, muere mi padre, somos dos hermanos, y uno de los hermanos fallece, bueno, si no tiene hijos, si no hay descendientes, no se va a aplicar el derecho de representación, ¿no es cierto? Y lo que se va a hacer es que va a acrecentar la porción al otro heredero. Eso quiere decir, ¿no? Responde ultra vires sucesiones. Estamos hablando de la responsabilidad que tiene en caso de que haga una aceptación de la herencia en forma pura y simple, ¿no? Si es en forma pura y simple, pues tendrá que responder hasta con su propio patrimonio aquellas obligaciones que haya adquirido el causante, ¿no? Aunque él no las haya adquirido a título personal. Salvo, dice, el derecho de representación, o perdón, salvo el beneficio de inventario. Si la parte decide hacer la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, pues no tiene esa obligación de responder con su propio patrimonio aquellas obligaciones que ha adquirido el causante. En cuanto a las clases de herederos, nuestra legislación pues lo establece en el artículo 1002, el parágrafo primero dice, establece que los sucesores son legales y testamentarios, y en el parágrafo siguiente señala 2 grupos de herederos legales. Alguien por favor que dé lectura así yo descanso un poco la garganta. 1002 del Código Civil. Sí, por favor. Muy bien, si hacemos una pequeña interpretación de ese artículo, eso quiere decir lo siguiente. A ver, pregunto. Ah, ya, ejemplo, digamos que yo estoy casado, tengo una esposa, tengo un padre que todavía está vivo y tengo 2 hermanos, ¿no? Y de repente, pues muero yo. Si yo muero, como tengo padres, pues ellos van a entrar a la sucesión y van a excluir a los demás. ¿Qué pasa si yo no tengo padre y solamente tengo hermanos y esposa? Si yo muero, ¿quiénes estarían heredando? ¿Y mis hermanos?
pregunta. ¿También? ¿Seguro? No, yo soy el que muere. Yo soy el que muere, no tengo padre, solamente tengo esposa y dos hermanos. Muero yo. Eso, ¿no? Excelente. Ahora, vamos a poner otro caso. Resulta que solamente tengo hermanos y estoy haciendo un testamento por si las dudas, por si me muero con el COVID-19. Disculpen la broma. Bueno, entonces hago un testamento a favor de la Universidad NUR donde dejo el 80% de mis bienes a la universidad, ¿no? Qué agradecido que soy. Ahora, este, bueno, yo, ¿qué pasa con mis hermanos? ¿Heredan o no heredan? ¿O cuánto heredan? O no heredan nada? ¿O heredan todo? ¿Hay restricción a testar? Sí. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Los hermanos son herederos colaterales y los colaterales no son herederos forzosos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo libertad irrestricta para testar. O sea que yo puedo disponer el 100% para la universidad, o el 20, o el 30, o el 80%, ¿no? ¿Por qué? Porque los colaterales y ellos no son forzosos, ¿ok? Ah, por supuesto, porque ellos sí son herederos forzosos, ¿no? Cante. Sí, así mismo, en el caso de que yo no tuviera hijos y solamente tuviera... Bien, como verán, precisamente en la siguiente diapositiva habla de esta clasificación, ¿no? De, por un lado, los herederos forzosos y por otro lado, los herederos simplemente legales. Del orden de concurrencia que está establecido en el artículo 1083, los primeros tres, descendientes, ascendientes y cónyuges, esos son herederos forzosos, son herederos legitimarios. Y el resto de los otros dos, los colaterales y el Estado, esos son herederos simplemente legales. Los simplemente legales pueden quedar afuera de un plumazo por un simple testamento, mientras que los herederos forzosos no, a ellos sí o sí les llega la sucesión. Sí puedes hacer un testamento, pero lo haces de forma restringida. A ver, desarrollamos los herederos legales, los herederos forzosos. Estamos hablando de la sucesión legal. Los herederos forzosos son llamados también necesarios o también legítimo o legitimario. Esto porque ellos tienen derecho a la legítima. ¿Qué es la legítima? Más adelante lo vamos a ver. Es una porción que separa la ley de forma obligatoria y forzosa para estos herederos, para los herederos forzosos. Lo que quiere decir que no se les puede privar a ellos de su legítima. Ah, claro que hay algunos casos donde sí se les puede privar cuando son desheredados, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el grupo de los herederos forzosos? Ahí está, número 1, número 2, número 3. Descendientes, ascendientes y el cónyuge. Seguimos. El parentesco, decíamos hace algún momento, es aquel vínculo de familiaridad que existen entre dos o más personas. Hay 4 clases de parentesco, entre ellos tenemos, por ejemplo, es que esto es un poco redundante, por eso lo paso seguido. Eh, en algunos casos, pues la norma establece efectos jurídicos hasta el 4.º grado de parentesco consanguíneo. En otros casos, solamente hasta el 2.º grado de afinidad, dependiendo, ¿no? A ver, vamos adelante. Las clases de parentesco. Tenemos lo que es
la consanguinidad, el parentesco por consanguinidad. Aquí estamos hablando de un vínculo de sangre. Aquí estamos hablando de personas todas que vienen de un mismo tronco común, es decir, comparten sangre, como cuando hacen su árbol genealógico desde su tatarabuelo y qué sé yo, ¿no? Los parientes, todos con un vínculo de sangre, porque todos descienden de un mismo tronco común. Ese es el parentesco por consanguinidad. El parentesco civil o adopción, en este caso estamos hablando de lo que sería la adopción, ¿no? Han habido grandes cambios y una gran evolución en este ámbito, porque por ejemplo, si yo antes adoptaba a un niño, pues ese niño tenía relación de mí para abajo, o sea que mi padre no era su abuelo y mi hermano no era su tío, ¿no? Hoy en día, como están nuestras normas jurídicas, la nueva Constitución Política del Estado de 2009, el nuevo Código de las Familias y el Proceso Familiar de 2014, las reformaciones que han habido al Código Niña, Niño y Adolescente, pues prácticamente ya establecen que una persona adoptada entra como un hijo más como de sangre, ¿no? Como un hijo legítimo, como un hijo verdadero. Lo que quiere decir que mi hijo adoptado tiene por abuelo a mi padre y tiene por tío a mis hijos, cosa que no existía antes. Otra clase de parentesco, afinidad. Los parientes por afinidad, estamos hablando de los parientes de mi esposa que tienen relación conmigo. En este caso, solamente habían efectos jurídicos hasta el segundo grado por afinidad. ¿Por qué digo habían? Porque antes existía una prohibición en el Código de Familia que no podías casarte con la hermana de tu mujer o con el hermano de tu marido. Ya el nuevo Código de las Familias y el proceso familiar, pues ya no habla nada de esta prohibición, lo que quiere decir que ya no existe. O sea que están habilitados para contraer nupcias si quieren con los hermanos de sus cónyuges. Bien, ¿dónde están los efectos jurídicos? Aquí solamente se reconoce hasta el segundo grado bajo el entendido de que yo estoy en la misma posición en el árbol genealógico que los parientes de mi esposa. Por lo tanto, con mis suegros estaré en primer grado. Con mis cuñados, cuñadas estaré en segundo grado. Solamente se reconoce del suegro, suegra, cuñado, cuñada y no hay nada de concuñados ni nada de eso. Por ejemplo, si mi suegro no tiene a quién más demandar asistencia familiar porque su hijo o hija está imposibilitado, pues me puede demandar a mí también como su yerno para que yo le pase asistencia familiar. Por eso les digo que hay efectos jurídicos también aquí en la afinidad. El espiritual o religioso, bueno, estamos hablando pues de aquellos sacramentos en base a la religión católica por lo general, ya sea por bautismo o cualquier otro fenómeno similar. Estamos hablando de los compadres, las comadres, los ahijados y los padrinos. Esto tiene efectos jurídicos incluso en materia procesal civil, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que si es que una de las partes tiene este vínculo con el juez, ¿no es cierto? Sea su padre, su compadre, sea su ahijado, pues obviamente eso ya amerita el tema de buscar que el juez se excuse o hacer la recusación, ¿no? Seguimos. El orden hereditario de los descendientes. Bueno, el artículo 1059 del Código Civil, el 173 del Código de Familia. Bueno, este es del antiguo código, lo tenemos que actualizar, ¿no es cierto? Habla precisamente de los hijos y los descendientes que están ya con la filiación para que ellos puedan heredar. Alguien, por favor, el artículo 1094 del Código Civil.
1059 ya lo leímos, no recuerdo, por favor, si lo puede revisar. Por favor. Léalo. Bueno, no se compliquen con el tema de la legítima, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Precisamente reflejaba, ¿no es cierto? Lo que les decía en algún momento, la legítima es el 80% y el restante 20% es la porción disponible, eso para descendientes. Si estamos hablando del cónyuge supérstite o ascendientes, es distinto. La legítima constituye 2/3 partes y la porción de libre disponibilidad 1/3 parte. Ahora, si el cónyuge concurre con descendientes, pues se beneficia de una legítima mayor. En vez de tener un 66,66%, va a gozar de un 80%, al igual que los descendientes. No se preocupen, chicos, más adelante lo vamos a ver eso. A ver. Por ello, la sucesión corresponde en primer término en línea recta, en descendientes. Por eso es que los hijos tendrían la preferencia en la sucesión, están en el primer orden de concurrencia. Cuando hablamos de descendientes no nos importa pues si son hijos legítimos dentro del matrimonio, si han sido hijos producto de una aventura amorosa, o estamos descartando totalmente aquellas preferencias sobre si es el hijo primogénito o si es un hijo varón o es una hija mujer, ¿no? Todos, sin discriminación, pues concurren con la misma calidad y con un mismo derecho y van a recibir una misma porción. Bueno, esto lo pasamos. La igualdad sucesoria entre los descendientes, no existe absolutamente ningún privilegio, ni de sexo, ni de religión, ni de ser el hijo mayor, ni el hijo menor. Todos, absolutamente todos reciben exactamente lo mismo, no importa si es un hijo adoptado, para nada. Los grados de parentesco, en principio, cuando los descendientes no son del mismo grado, el descendiente más próximo del causante prevalece sobre los demás. Habíamos hablado del famoso principio de proximidad de grado. Otra vez nos repite el libro. Sucesión de los hijos adoptivos, ya hemos hecho la aclaración respectiva, pues ellos reciben una porción idéntica, ya que son considerados como si fueran hijos biológicos prácticamente del causante. Esto ya lo pasamos. Exclusión de los hijos adoptados. Bueno, puede darse la figura, ¿no? Si existe un juicio para revocar la adopción por un hecho imputable a él, pues mientras la sentencia no sea revocada, pues se lo puede apartar. Alguien, por favor, el artículo 1096 del Código Civil. Bien. Es que el tema de la adopción puede ser revocado por motivos muy taxativos que están establecidos en la ley, que son producto de otra materia. Pero les vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que mi hijo adoptado haya tenido relaciones sexuales y haya embarazado a mi hija biológica, ¿no? Esa es una causal de exclusión. Bien, seguimos. Exclusiones. En este orden de herederos forzosos quedan excluidos de la sucesión los padres. Si el padre o la madre o ambos simultáneamente han reconocido al hijo ya muerto después de que éste ha fallecido. O sea,
Se supone que yo he tenido un hijo al cual nunca le he dado ni el apellido, ni lo he colaborado, ni le he asistido, o sea, nunca he colaborado en su educación ni nada de eso. Total y completamente negado mi hijo, ¿no? Pero resulta que mi hijo me he enterado que ha muerto y que tenía un gran caudal hereditario, es decir, que le ha ido muy bien en la vida y hay muchos bienes por heredar, hay una fortuna. Bueno, no necesariamente una fortuna, pero hay. Yo quedo excluido de poder heredar porque lo estoy haciendo por interés y además que no he cumplido con mis obligaciones como progenitor, mis obligaciones morales y sociales, ¿no es cierto?, que me establecía la norma. El adoptante. Si existiendo juicio para revocar la adopción por un hecho imputable a él, la sentencia revocatoria se pronuncia después de muerto del adoptado. No importa que la sentencia se dicte una vez que la persona ha fallecido. Igual va a quedar excluido precisamente por haber caído en alguna causal para revocar la adopción. La norma sucesoria de los padres o ascendientes. Ya hemos hablado de los descendientes. Bueno, en ausencia de los descendientes, los que concurren son los ascendientes hasta el infinito. Tenemos artículos en 1097 y en 1099. La sucesión de los padres y ascendientes del decuyo solo admite la concurrencia del cónyuge superstite, ¿no? Lo que quiere decir que van a concurrir pues ambos, la esposa y sus suegros. ¿Cómo se difiere esta sucesión? A ver, voy a tratar de habilitar la pizarra. Se me cayó el celular, van a disculpar. Así que para nuestra reunión. Pizarra. Ok, atiende. Soy yo. Y ahí está la esposa. Se supone que ahí están todos los bienes que yo tengo. Bueno, a esos bienes, pues, como yo muero, pues esto se divide así, 50% y 50%. Ojo, esto es de la esposa, pero no por un tema de sucesión, es de la esposa por un tema de comunidades gananciales. Sobre lo que vamos a hablar y heredar, pues está en este lugar. Ahora, resulta que yo tengo a mis padres vivos. Aquí está mi papá y aquí está mi mamá. Esto que yo estoy heredando aquí, dejando vacante, pues se va a dividir entre dos, porque una porción va a ir para mi padre y otra porción va a ir para mi esposa. Entonces, en total, mi esposa del 100% se estaría quedando con un 75%. Y mis padres del total se estarían quedando con un 25%. ¿Se entiende, no? Chicos. Ya. Ok. De todas formas, lo reitero una vez más. No se olviden que lo que está dentro del círculo es lo que queda ahí a sucesión y eso es lo que se va a partir. No se olviden que todos reciben exactamente una porción idéntica. Por más que yo tenga a mis dos padres vivos, ellos hacen uno solo porque concurren como ascendientes, ¿no? Tengo la esposa, entonces una porción para ascendientes, una porción para la esposa. En el total, claro, la esposa queda con el 75%, pero esto es a raíz de la comunidad de gananciales porque ya se quedó con el 50% por ser esposa, ¿no? Bien, vamos a tratar de volver a nuestra pantalla donde están las diapositivas. Antes de nada, no estoy con la lista a mano, pero esto se está quedando grabado. Y aquí mismo es donde estoy viendo los nombres de todos ustedes que están participando en esta clase. Hemos tenido una gran afluencia de estudiantes responsables que todavía están vivos. Bien.
Volvemos. Sí, no para nada. ¿Verdad? Ya. Pero sigan sobreviviendo. ¿Yo enfermo? Su esperanza, ¿no? Su esperanza. Obvio que estoy pelón, pues. Me pelaron la cabeza. Ya. Me tapan. Me cuidan. Solamente me usan. A ver, ¿dónde estamos? Volvemos. Ya nos tocaría hablar de la esposa como conviviente, esposa o esposo, el cónyuge supérstite. Este entra en un tercer lugar, pero no se olviden que va con descendientes o que va con ascendientes. Tiene derecho a una porción exactamente igual que los otros coherederos. En este tipo de sucesión, ¿no es cierto? Va a concurrir, decíamos, con el suegro o la suegra o posiblemente con los descendientes que son sus propios hijos o los hijos solo de su pareja. La existencia del cónyuge excluye a los colaterales. Decíamos que la esposa excluye a los hermanos del causante, a sus cuñados. Ellos ya no podrían heredar porque ella existe. La legítima del cónyuge supérstite. Bueno, ella tiene una legítima un poco menor a la de los descendientes. A ver, quiero que me entiendan bien esto. Si yo en vida no voy a hacer donaciones y si yo en vida no voy a hacer un testamento, olvídense del tema de la legítima y la porción de libre disponibilidad. Estas solamente existen cuando yo haga una donación o cuando yo haga un testamento. De lo contrario, olvídenlo. En Bolivia no tenemos pues la costumbre de testar. A ver ustedes, mis más de 22 alumnos que tenemos ahí inscritos y 18 que concurren habitualmente a las clases grabadas o sincrónicas mediante la aplicación Zoom. ¿Cuántos de ustedes han hecho su testamento? Hablen. No, no creo que sean yescas. A ver, ¿quién hizo su testamento? Ya se acabó ya la llamada.